Hola a todos. Tengan de mi parte un saludo de paz y bien. Siguiendo con la metodología para leer el electrocardiograma, vamos a ver las características normales que corresponden al intervalo QT. Bien, pero antes vamos a decir qué abarca el intervalo QT o desde dónde inicia a dónde termina. El intervalo QT, como lo podemos ver en este esquema, inicia, valga la redundancia, donde comienza el complejo QRS hasta donde termina la onda T. Aquí, pues si medimos los cuadritos, son aproximadamente 9.77 cuadritos que corresponden a una duración de 390 milisegundos. Eso es el intervalo QT. ¿Qué vamos a ver en el intervalo QT? Lo importante del QT, vamos a mirar si el QT es largo o si el QT es corto. Por ejemplo, si nosotros identificamos un QT largo, lo vamos a ver en el infarto agudo del miocardio, en carditis, cuando se usa antiarrítmicos o otro tipo de medicamentos. También lo podemos mirar si es congénito en algunas entidades patológicas llamadas canalopatías. Cuando es corto, podemos verlo en las pericarditis, cuando se usan digitálicos, o también lo podemos ver en entidades donde presenta hipercalemia o hiperpotasemia. La pregunta es, ¿cuándo es largo un QT o cuándo es corto un QT? Para ello, primero tenemos que mirar el valor normal de un QT. Entonces hay un concepto que tenemos que tener en claro, que un QT normal mide entre 340 y 420 milisegundos, pero con una condición. La condición es cuando la frecuencia se encuentra en 60 por minuto. Entonces, diremos que el QT es corto cuando es menos de 340 y es largo cuando es mayor a 420 milisegundos, siempre y cuando la frecuencia esté a 60 por minuto. En este ejemplo, miramos que tiene 7.5 cuadritos. Eso corresponde aproximadamente a unos 300 milisegundos. Este QT es corto. Sería corto siempre y cuando la frecuencia sea ¿a qué? A 60, pero en realidad la frecuencia es de 187. Entonces, aquí viene la pregunta. Si la frecuencia es a 187 y tiene un intervalo de 300 milisegundos, ¿será corto? Porque no cumple la segunda condición, que es la frecuencia. En este segundo, miremos aquí. Este es un intervalo QT que mide aproximadamente 850 milisegundos. La pregunta es, ¿este QT es largo? Sería largo si la frecuencia fuera a 60, pero en realidad su frecuencia es 20 latidos por minuto. No cumple la segunda condición. Entonces, la pregunta ¿es largo? ¿Cómo lo podemos resolver? Se resuelve corrigiendo el QT. ¿Cómo? Mediante una fórmula modificada de Bassett. ¿En qué consiste? Cuando nosotros medimos primero el QT dividido por la raíz cuadrada del intervalo RR. Y esto tiene que ser expresado en segundos. De esa manera obtendremos lo que se denomina el QT corregido. Para el primer ejemplo, tenemos un QT corregido. ¿Cuánto mide QT? 300 milisegundos, pero como lo tenemos que expresar en segundos, eso corresponde a 0,30 segundos. Y lo vamos a dividir, ¿no es cierto?, por el intervalo RR, que mide 0,32 segundos. 320 milisegundos, pero llevado a segundos de 0,32 segundos. Le tomamos la raíz cuadrada y esto equivale a 0,53 segundos. Si lo multiplicamos por 1000, corresponde a 530 milisegundos. ¿Qué conclusión tenemos? Que es mayor a 420. Entonces es un QT largo. Ahora sí miremos este segundo ejemplo. Y en el segundo ejemplo decimos QT
corregido. ¿Cuánto de duración tiene el QT? 860 milisegundos. Pasarlos a segundos sería 0,83 segundos y se lo va a dividir por la raíz cuadrada de 2920 milisegundos, que corresponden a 2,92 segundos. Si hacemos la operación, equivale a 503 segundos, que multiplicándolo por 1000 corresponde a un QT de 503 milisegundos. Esto quiere decir que es más de 420. Diagnóstico: es un QT largo, pero no tan largo como se sugería al principio, pero es un QT largo. Entonces, cuando no coincide la frecuencia a 60 por minuto, entonces se tiene que calcular el QT corregido con la fórmula modificada de Bassett. Miremos este electrocardiograma y hacemos las respectivas mediciones. Aquí tenemos el intervalo QT, que tiene ¿cuánto? 16 cuadritos. Eso corresponde, si lo multiplicamos por 40 milisegundos, a 640 milisegundos. Corresponden a 0,64 segundos. Primer paso. Segundo, la frecuencia. La frecuencia es que en el intervalo RR tiene 26 cuadritos. Esto corresponde a 58 latidos por minuto. Casi llega a 60. Está muy aproximado a los 60. ¿Esto qué quiere decir? Que posiblemente sí sea un QT largo, pero es mejor hacer todo el ejercicio para conseguir el QT corregido. Y miramos que si tiene 26 cuadritos el intervalo RR, esto corresponde a 1040 milisegundos, o en otras palabras, a 1,04 segundos. Ya con estos datos podemos hacer el cálculo del QT corregido. Y teniendo aquí el QT corregido, decimos que dividimos 0,64 dividido por la raíz cuadrada de 1,04, que ¿cuánto nos da? 628. Dese cuenta que el QT corregido son 628 milisegundos y es un QT largo. Entonces ya podemos nosotros calcular el QT corregido en este electrocardiograma. Y como habíamos dicho antes, cuando el QT es largo puede tener algunas patologías congénitas, y en este caso se denomina el síndrome de QT largo congénito. Ahora sí, con eso terminaríamos todos los pasos para hacer la lectura de un electrocardiograma, tomando la metodología que acabamos nosotros de explicar. Ahora viene una pequeña autoevaluación y vamos a mirar qué encontramos en este electrocardiograma siguiendo los pasos. Tomen papel y lápiz y hacen una lectura de este electrocardiograma. Pueden poner pausa en el video, hacer el ejercicio y después miramos a ver si coincide con el análisis que hacemos nosotros. Bien, supongo que ya lo hicieron. Empecemos. Frecuencia. Hay 12 cuadritos entre RR, son iguales, siempre tiene 12 todos, entonces la frecuencia es de 125. Segundo, ritmo sinusal. ¿Por qué es ritmo sinusal? Porque ya sabemos que hay que una P y también seguida de un QRS, una P y un QRS. Y por lo general encontramos bien definida en la derivada de 2. Tercero, la onda P. Eje. El eje pues está más o menos a 60 porque está mejor definida en D2. Ya lo habíamos dicho antes. O una morfología y una duración normal. El PR, ¿cuánto mide? Si nosotros medimos el PR, aproximadamente tiene 130 milisegundos y está 130 en todos los PR. Entonces es un PR de 130 y es constante. Tercero, QRS, eje. El eje está aproximadamente a 65 grados. Si nosotros miramos D2, es el más que positivo. ¿Cuál es la perpendicular? ABL. Y el ABL es la parte isodifásica. Si es isodifásica ABL, la perpendicular obviamente es D2. Duración del QR tiene aproximadamente 100 milisegundos. Complejo estrecho. ¿Qué quiere decir? Que utiliza el sistema de conducción. Aquí hay algo que está en las flechas y dice que hay una morfología de la onda
Q. ¿Dónde? B6, en B5, ABF, D3. Si mira, D3, ABF, está mirando más o menos en B5, B6. Dice que eso es que la cara inferior y lateral del corazón. Ya veremos si eso es normal o no normal. Pero por lo pronto, si mide menos de 40, milisegundos, es normal. Siguiente, el segmento ST y T. Entonces nosotros miramos la T y el segmento ST. Determinamos que la T, y el segmento ST están en condiciones normales en todas las derivaciones. Ahora midamos el QT. El QT está en ¿cuánto? En 0,3. Pero el corregido sería 400 milisegundos, 430 milisegundos. Ligeramente largo. Paciente de 25 años en trabajo de parto. Entonces, este es un ejercicio de cómo leer un electrocardiograma con todos los pasos para leer. La frecuencia, el ritmo, la onda P, el intervalo PR o periodo, el QRS, el segmento ST y la onda T y el QT. Y ahí pues ya veremos en próximos capítulos cómo se interpreta. Siguiente, ponen en pausa y hacen los pasos para leer este electrocardiograma. Bien, si ya lo hicieron, comencemos a analizarlo. Miremos aquí. Tenemos que hay un ritmo de PES y esto mide ¿cuánto? 20. Y hay un ritmo de ¿qué? De QRS. Mire, QRS, como miran las flechas. Entonces habrá una frecuencia auricular y habrá una frecuencia ventricular. Entonces decimos una frecuencia auricular de 78 y una frecuencia de 37 latidos ventricular. Segundo, ritmo sinusal. ¿Por qué? Porque después de una P hay que un QRS. Después de una P hay un QRS. Después de una P hay un QRS. Aunque aquí hay una P y aquí debería haber un QRS. Aquí hay una P y aquí debería haber un QRS. Eso no quiere decir que no sea sinusal. Es sinusal porque el estímulo comienza del nodo sinusal, sino que hay una P que conduce y una P que no conduce. Una P que conduce y una P que no conduce. Una P que conduce y una P que no conduce. Por esa razón es que sinusal. Entonces, ritmo sinusal. Onda P, eje, morfología y duración normal. Si nosotros miramos la P, tiene características normales, más definida en D2. Este es D2 más definida en D2. Si nosotros miramos la P, entonces es una P normal. PR, ¿cuánto mide el PR? Si medimos aquí, 160. Si medimos aquí, 160. Si medimos aquí, 160. Entonces hay un periodo PR normal y un periodo PR constante. El eje más isodifásico lo miramos en ¿dónde? En D2. ¿Sí mira? ¿Cuál es la perpendicular de D2? ABL. Pero en ABL lo miramos ¿qué? Negativo. Entonces el eje no va hacia ABL porque es negativo. Entonces se aleja de ABL. Entonces, ¿a qué derivada se acerca? Otra más o menos isodifásica es ABR y la perpendicular de ABR es ¿qué? D3. Miremos D3 y lo miramos positivo. Mire, D3. Y D3 más o menos estará a unos 150 grados, mayor a 90. O sea que este eje se desvía a la derecha. Es raro, pero se desvía a la derecha. Ese es el eje. Segundo, la duración del QRS es de 140. ¿Dónde miramos ancho? Lo miramos, mire aquí. ¿En dónde? En D1. Pero principalmente lo miramos aquí. En B1 y tiene una morfología característica. Aunque también lo podemos ver en B6. Pero aquí lo tenemos un poquito ancho de 140.
ya es más de 110 milisegundos. Eso quiere decir que en estas partes tenemos un QRS ancho, característico a un bloqueo de rama derecha en B1. ST y T inespecífico. Y por último tenemos un QT corregido de 569 milisegundos. Hablemos un poquito de la clínica. Es un paciente de 82 años y se encuentra muy débil. Es una bradicardia de 37 latidos. Miraríamos también si está hipotenso, si tiene signos de shock, si tiene alteración mental. De pronto miraremos si tiene dolor torácico o no lo tiene. Preguntar también si hay signos de insuficiencia cardíaca. Este paciente, obviamente, si tiene alguno de esos signos, diríamos que tiene una bradicardia inestable. Debería estar con oxígeno, conectado a un monitor y canalizado a una vena. Posiblemente candidato para estabilizarlo a un marcapaso transcutáneo y pedir una valoración porque el cardiólogo o posiblemente vaya a indicar un marcapaso transvenoso. Además, ya habíamos dicho que tiene una morfología en B1, un complejo ancho de estas características de un bloqueo de rama derecha, pero también tiene una desviación a la derecha del eje. Entonces estaría acompañado de un hemibloqueo de la rama posterior. Pero esto no corresponde ahorita en el estudio. Simplemente lo que corresponde en este momento es haber leído bien este electrocardiograma. Si quiere tener más destrezas de cómo se lee un electrocardiograma, pues obviamente tiene que buscar electrocardiogramas y leerlo. Hasta aquí sobre metodología de lectura de electrocardiograma. Con esto pues terminamos esta metodología de cómo leer el electrocardiograma. Muchas gracias y nos veremos en la próxima con un nuevo capítulo.